Pipe, ¿y esa cara tan larga qué lees? Pues Karen, aquí mirando un documento que sacan 89 expertos, dicen que el mundo lo va a acabar la inteligencia artificial, la humanidad, entre otras catástrofes, para 2100. ¿Y ese dato tan angustioso de dónde o qué? Lo saca de Economist y viene principalmente de un economista de Chicago y un politólogo de la Universidad de Pensilvania. Bueno, menos mal en Latinoamérica, como siempre, estamos quedadísimos en ese tema. ¿En serio? Sí, claro, porque IBM sacó un índice de adopción de inteligencia artificial y dice que la región está quedada. Es que tan solo el 29% lo está implementando y en Colombia estamos en 21%, o sea, imagínate. O sea, la catástrofe es global. Sí, y la catástrofe aquí que no ha llegado Mauricio, ¿sabes algo? Pues a ver, lo que por ahí me enteré es que se fue a un concierto y se quedó sin voz. Uy, pero qué concierto iría porque se quedaría sin voz mucho, pero... Pues no tengo idea de qué concierto, pero lo que sí sé es que se merecía un descanso porque andaba bien acelerado. Que nada que llega, es que esto sí es el colmo. Dieguito, ¿se sabe de Karen y de Pipe? Pero más pobre el balance de Karen que nada que llega. ¿Qué es esto? ¿Está de vacaciones o qué es la...? Karen, mira, aquí me escribió Mauricio que es necesario que hablemos de inflación. Súper necesario porque ha estado bajando durante 3 meses consecutivos. Vamos a ver hasta cuánto dura esta racha. Inflación es el tema. Y Pipe, ¿tú probaste la mejor hamburguesa de Bogotá? ¿Cuál es esa? La mejor hamburguesa, que es la Sexy Burger, según el Burger Master. Deliciosa. Bueno, y también Mauricio nos dejó una entrevista con Carolina Durán, que ahora es directora de una empresa que se llama Building Markets, que básicamente busca que las empresas se internacionalicen en Colombia. Eso también va a ir. Buenísimo. Y que tenemos en Impacto Internacional. En Impacto Internacional tenemos ya una semana de Twex Hilos, la plataforma más exitosa en la historia. Bueno, pues entonces vamos a grabar todos estos temas. Ya vemos. Hay buenas noticias para el país y es que la inflación está bajando, baja por tercer mes consecutivo. ¿Qué podemos decir de esto, Karen? Bueno, acá hay algo que decir muy importante. Finalmente tenemos el dato de inflación para el mes de junio y la pregunta es, sí, efectivamente está cediendo, pero ¿hasta cuándo va a ceder? De hecho, aquí tenemos la gráfica del histórico de la inflación, que como podemos ver hay una subida bastante pronunciada, todo esto debido a la pandemia, pero la preocupación más grande de las personas y en general de la economía era que esta inflación no cedía, a pesar de que en otros países de la región, en Latinoamérica, sí estaba cediendo. 25 meses consecutivos subiendo y aquí ya vamos viendo que empieza a ceder. De hecho, recordemos al ministro Ocampo cuando dijo más o menos por febrero que finalmente la inflación había tocado techo, pues él tenía razón porque aquí vamos por tercer mes consecutivo cayendo y se ubica en un dato del 12.13%, Pipe. Karen, pues cuando hablamos de inflación hay un montón de variables. ¿Cuáles son? Porque hay unas que pesan más que otras, ¿no? Efectivamente, Pipe, la inflación se compone por varios factores y acá vemos algunos: el transporte, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco, pero aquí queremos que le pongamos foco a este de alimentos y bebidas no alcohólicas, que para la variación mensual en junio del año 2023 se ubicó en menos 0.53%. Esto quiere decir que por segundo mes consecutivo ya este componente de alimentos y bebidas no alcohólicas va bajando. Pero la mala noticia, por otro lado, Pipe, es que miremos el tema del transporte, 1.08%. Y todo esto viene jalonado, por supuesto, por los precios de la gasolina. ¿Cómo te veo tanqueando el carro estos meses, Pipe? Pues Karen, absolutamente mal. Nosotros tenemos pendientes una nota para nuestros televidentes de cómo está tener un carro aquí en Colombia, por la gasolina está carísimo. Justamente existe el Fondo de Estabilización de Precios, en donde se había estado subsidiando la gasolina para los colombianos. Este gobierno dijo, bueno, esto ya se acabó porque tenemos que empezar a equilibrar la balanza. Y entonces acá en la siguiente gráfica vamos a empezar a ver cómo es que ha ido creciendo el precio de la gasolina en nuestro país en la línea azul. Ustedes ven que aquí están los aumentos progresivos. De hecho, para junio tuvimos un aumento de 600 pesos y para julio ya tuvimos otro aumento de 600 precios. ¿Cuál es el objetivo? Que se iguale con el precio internacional de referencia que ustedes pueden ver aquí en la línea verde. Entonces seguramente en próximos programas, cuando volvamos a analizar, estas 12 líneas deberían ya estar aquí bien cerquita y cruzadas para justamente igualar ese precio internacional. Karen, pero además hay muchas preguntas. Por ejemplo, yo estoy pensando qué va a pasar con la inflación cuando llegue el fenómeno del Niño en su máximo esplendor. Así es, Pipe. Y también tuvimos las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dijo que aparte de la gasolina también iba a subir el diésel. Y adicionalmente, ¿cómo estará ese dato de inflación para finales de este año? Para conocer por qué la inflación está bajando y hasta cuándo lo va a hacer, tenemos a Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria. Así es, Pipe, está con nosotros Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria. Sergio, gracias por estar con nosotros en Impacto Económico.
Karen, un saludo muy especial. Antes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes de Impacto Económico. Sergio, ¿cómo ve usted el dato de inflación? ¿Está bajando más rápido o más lento de lo esperado? Pues la inflación está bajando un poco más de lo esperado. Sin embargo, hay efectos un poco contradictorios. Por un lado, los alimentos y los bienes transables, esos que se ven afectados por la tasa de cambio con esta apreciación tan importante, nos están ayudando a bajar la inflación rápido. Sin embargo, hay esa parte que se ve afectada por lo que llamamos la indexación de precios. Los que, por ejemplo, los arriendos, que son el 26% de la canasta familiar, se afectan con la inflación pasada. Esa inflación todavía está terca y está por encima del 10.4%. Entonces lo que vemos es que está bajando, pero sigue bajando de manera gradual. Bueno, por un lado tenemos esa indexación de precios, pero por el otro lado vemos que uno de los componentes de inflación, que es el transporte, está jalonando por la subida de los precios en la gasolina. ¿Cómo se va a comportar la inflación con todo el aumento que viene de aquí para adelante? Pues Karen, esa es excelente pregunta. Ese es otro de los elementos que va a hacer que la inflación seguramente sea gradualmente esté llegando a la meta por allá en el año 2025. La inflación de gasolina ya está por encima del 30%. Es necesaria, digamos, porque le cuesta mucho al Estado, nos cuesta mucho a nosotros, pero eso va a hacer que ese componente que pesa un poco más del 2%, pues afecte a la inflación. Y no solo eso, sino que ahora ya nos están diciendo que, por ejemplo, el transporte de taxis va a comenzar a subir con esta tarifa diferencial y este tipo de cosas. Entonces hay un efecto de segunda ronda que seguramente va a hacer que la inflación baje, pero baje de manera muy gradual. Sergio, ¿cómo considera usted que va a cambiar la tendencia de la inflación con las últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dijo que aparte del aumento de la gasolina, también íbamos a tener aumento en el diésel? ¿Cómo afecta eso este dato? Eso es muy importante porque para los televidentes hay que aclarar que mientras que la gasolina es directamente, le pega a la inflación, es un bien final, es el índice de precios al consumidor, es un bien final, el diésel no está directamente en la inflación, es un input, sirve para producir cosas. Entonces, lo que sucede es que la subida del diésel va a afectar indirectamente el transporte de carga, por ahí entonces los alimentos porque suben los fletes, sube de manera muy importante muchas partes de la canasta familiar. En nuestro escenario, a pesar que no tenemos todavía subidas del diésel, sí puede pasar que una subida y una normalización de los precios del diésel pueda afectar hasta 2 puntos porcentuales la inflación vía estos efectos indirectos que tiene dentro de la canasta familiar. Tenemos entonces por un lado también todo el movimiento internacional, también el aumento de la gasolina y también nos falta conversar sobre el fenómeno del Niño. ¿Cómo podría cambiar la tendencia de inflación esto, Sergio? El Niño, un niño muy fuerte, afecta los precios de los alimentos porque el arroz necesita lluvias y hay muchos cultivos en Colombia que necesitan inundaciones. Eso va a afectar la inflación y adicionalmente las tarifas de energía. Eso puede ser otro punto porcentual si es muy fuerte. Si no es fuerte el fenómeno del Niño, normalmente no afecta la inflación. Sergio, no podemos despedirnos de usted sin conocer la predicción de Scotiabank Colpatria para el dato de inflación hacia finales de año. ¿Qué estiman ustedes? Nosotros en este momento, con una subida de la gasolina de 600 pesos todos los meses y adicionalmente sin efectos por el fenómeno del Niño y sin subida del diésel, tenemos una inflación terminando este año entre 8.5 y 8.7, 8.8%. Si efectivamente el diésel sube y esto puede ser un poco más alto, pero en nuestro escenario base es entre 8.5 y 8.8%. Es Sergio Larte, economista jefe de Scotiabank Colpatria. Sergio, gracias por estar hoy con nosotros en Impacto Económico. Karen, muchas gracias por la invitación. La semana pasada estuvimos conversando con Mauricio sobre el lanzamiento de Threads, la nueva aplicación de Mark Zuckerberg que definitivamente representa la competencia directa para Twitter. Pipe, ¿verdad que esta fue la plataforma que más rápido alcance tuvo y ya rompió récords? Pues Karen, veamos las cifras. En 5 días tienen 100 millones de usuarios activos. Más o menos en 7 horas lograron unos 10 millones de usuarios. Y digamos, ¿con qué lo comparamos? Lo podemos comparar con la aplicación que ha sido, o la plataforma mejor, la más exitosa de toda la historia, que era ChatGPT. La desbancó totalmente.
ChatGPT en 2 meses tuvo 100 millones de usuarios, tuvo que esperarse 2 meses. Bueno, ¿y qué estará esperando Mark Zuckerberg después del lanzamiento de Threads? Porque definitivamente rompió récords y hay mucha expectativa. Sí, hay mucha expectativa y hay muchos objetivos. Por ahora dijeron que para 2025 quieren tener 200 millones de usuarios activos, algo que no parece tan difícil porque pues ya tienen 100. Y otro de los objetivos es un poco aminorar tantas quejas que hay en Twitter, que en Threads no pase lo mismo. Y aquí estamos hablando de dos magnates enfrentados, por supuesto, pero también hay que revisar en miles de millones de dólares si esto es un buen negocio para Meta y el grupo de Mark Zuckerberg. Musk por Twitter pagó el 1% de sus acciones en Tesla, mientras que Zuckerberg no tuvo que hacer esa gran inversión por Threads. Entonces los números hablan por sí solos, es una buena inversión. Definitivamente hay que seguirle poniendo el foco y la lupa a Threads, sobre todo también con temas de privacidad, porque ya algunos usuarios han descubierto varias cosas en la letra pequeña, como por ejemplo que si uno quiere eliminar Threads, tiene que eliminar también su cuenta de Instagram, dentro de otras cosas. Pero aquí en Impacto Económico seguiremos poniéndole la lupa a estos temas empresariales. Pipe, te cuento que ando como pensativa porque un tío viene fuera de Bogotá y me dijo cuál es la mejor hamburguesa de la ciudad que la quiero probar. Y yo pensé, bueno, ¿será que lo llevo a uno de esos sitios donde la hamburguesa está con cubiertos o eso será pretencioso? O de pronto la que viene con regalito que ahí no hay pierde, ¿no? Pues Karen, eso de hamburguesa con cubiertos está como raro y los tiempos de la hamburguesa contenta también pasaron hace mucho tiempo. Hay una hamburguesa, la Sexy Hamburguesa, deliciosa. Vamos a ver la nota de Pipe en donde exploramos por qué la Sexy Burger es la mejor hamburguesa de la ciudad de Bogotá, la ganadora del Burger Master. En Burger Town venden las hamburguesas más ricas de Bogotá. ¿Será verdad? Más o menos facturan 3.000 a 5.000 semanales. Vamos a ver qué tan rica es. Tenemos el primer puesto de la mejor hamburguesa en Bogotá, por Tulio Recomienda. Como te digo, el Burger Master es una dinámica, es una competencia de la industria de hamburgueserías, donde cada hamburguesería saca su mejor propuesta. Es una hamburguesa que no puede estar en su menú y tiene que ser una creación nueva. La clave de esta hamburguesa, la más rica de Bogotá, es esta salsa, ¿no? Sí, es nuestra mermelada de tomate, pero realmente nos tomó un poco de tiempo pues llegar al punto exacto del sabor y de la textura que queríamos, pero logramos algo muy bueno y muy rico. La mejor hamburguesa de Bogotá, la Sexy Hamburguesa, es la más vendida en Burger Town. Sus ingredientes son variados. Tiene un equilibrio de sabores muy bueno, es un equilibrio entre lo dulce, lo salado. Tiene un ingrediente básico y principal que fue el que nos ayudó a ganar y fue el éxito, la verdad, de la hamburguesa. Fue una reducción de vino tinto de tomate cherry. Entonces nosotros artesanalmente picamos nuestros tomaticos. La Sexy Town, desde el principio, pues no, el tiempo más o menos de espera es de 8 a 10 minutos. El camino para tener la mejor hamburguesa de Bogotá no ha sido fácil. En pandemia, según el DANE, quebraron más de 500.000 negocios. Burger Town no quebró, pero... ¿Cuántos locales tenían antes de pandemia? Teníamos 8 locales. 8 locales. 8 locales, nos redujimos a 4. A 3, perdón, ahorita pues nos volvimos a quedar en 4, pero pues ya digamos que se aprendió mucho de pandemia. Aunque ya se han recuperado económicamente y la inflación ha cedido, Andrés Beltrán sigue preocupado por los precios de algunos de los insumos que utiliza. Tuvimos un incremento grandísimo en aceites, vegetales también, salsas, tuvimos incrementos. Digamos, nosotros tenemos una marca de alas que también operamos acá en el se llama Alita 100. Las alas ahorita están carísimas. Bueno, Andrés, ahora sin más preámbulos, yo quiero probar la hamburguesa más rica de Bogotá. Llegó, muchas gracias. Esto se ve muy rico. Muchas gracias. Bueno, vamos a probar esta hamburguesa. Deliciosa. Así va este negocio de hamburguesas colombiano, buscando innovar en un sector en el que hay mucha competencia. Hay variedad, digamos que con el Burger Master crecieron las hamburgueserías y el número en cantidad y crecieron, digamos que hay muy buenas propuestas, hay que ser francos, pero más que eso, pues uno, digamos que desde que tenga un producto muy bueno, uno puede empezar a fijar su... Y apostándole a seguir teniendo la hamburguesa más rica de Bogotá en una ciudad con bastante diversidad gastronómica. Y
no se pierdan después de comerciales la entrevista de Mauricio Reina con Carolina Durán, exsecretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y representante de Building Markets para Colombia, una iniciativa que busca proyectar a las empresas colombianas en mercados internacionales. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista innegable es la población o que es vulnerable o que es migrante o que está marginada, que tiene grandes ideas, tiene muchas ganas de trabajar, pero a veces no tiene el respaldo o financiero o institucional para arrancar. Por eso estamos hablando de una iniciativa que me parece que es muy oportuna para Colombia, Building Markets. ¿Qué es Building Markets? Pues para hablar de ello tenemos con nosotros a Carolina Durán. Ustedes la reconocerán algunos, sobre todo en Bogotá, porque fue secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, ahora es la cabeza de Building Markets en Colombia. Bienvenida, Carolina, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, y así es, Building Markets llega a Latinoamérica por Colombia. Entonces, en este momento estamos probando el piloto de cómo se haría lo que ya se ha hecho en el mundo, lo que ya se ha hecho en 8 países del mundo por más de 20 años, cómo lo haríamos en Latinoamérica. Bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho en el mundo y se va a hacer en Latinoamérica, entrando por Colombia? El piloto en Colombia propone implementar la metodología global que consiste en 3 partes: identificar pequeñas empresas que están generando grandes impactos, construir capacidades con ellos para poder llevarlos a conectarlos con el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Queremos que los pequeños negocios de los colombianos vendan más y mejor. ¿Y eso significa que se les da apoyo y respaldo en qué? Y lo que nosotros hacemos es, una vez identificadas estas empresas, les hacemos una ruta a medida a cada una para que se conecten con posibilidades de grandes compradores, o lo que llamamos tender offers, o con algunas cadenas de proveeduría grandes, globales. También puede ser con otros países, pero también con otros mercados dentro del mismo país, en el caso nuestro, Colombia. Les decimos, bueno, usted quiere llegar a vender a tal lugar, esa persona o esa empresa al cual ya tenemos identificado qué requiere, necesita X de su producto y necesita para lograrlo mejorar empaques, de pronto algún tipo de calidad, en tema de calidad o el diseño, o algo que tiene que ver con la entrega, el delivery. Entramos a apoyarlos en eso específico para que cierre esa última milla del negocio. Y una vez vende, estamos ahí con ellos hasta la entrega y el pago en tiempo y en forma a las pequeñas empresas, que como tú también bien sabes, a veces a las pequeñas empresas se les demora mucho en pagar. Entonces ahí entramos nosotros en Building Markets con temas de capacidades financieras, capacidades de producción, con toda esa parte de formación también para preparar la parte del equipo, el talento humano que está detrás de estos negocios, pero sobre todo con el acceso, como yo le digo, a oportunidades, a información relevante para esas oportunidades. Building Markets tiene una plataforma que ya ha probado, tipo Tinder, donde están todos los pequeños negocios identificados, perfilados, con su foto, con su descripción, sus productos, y a mano derecha tenemos todas las grandes tender offers o solicitudes de proveeduría de estos grandes empresarios. Hoy los conté, hoy tenemos 27,000. Upa, Hoy, bueno. para contarle a usted que esas 27,000 son 27,000 oportunidades de negocios que hacen match. Pero resulta que cuando hacen match, porque hay interés de parte y parte, puede que falte algo en el camino para lograrlo. Nosotros entramos a allanar ese camino, para nivelar ese terreno de juego para esa población que más necesita, pero que tiene algo productivo, un producto, un servicio real que entregar. Bueno, de eso tan bueno sí dan tanto y en este caso tenemos una oportunidad grandísima por delante. Pero ¿cómo se cristaliza esa oportunidad, Carolina? ¿Qué hace la persona que nos está viendo en este momento y está tomando nota, oportunidades, posibilidades? ¿A dónde van? ¿Qué hay que hacer? Hay que registrarse en la página web registro.buildingmarkets.org. Repito, registro.buildingmarkets.org. Regístrense ya, es gratuito, les vamos a hacer una serie de preguntas, se les entrega un reporte funcional, yo lo llamo el triage, como el triage médico de cualquier empresa. Todo el mundo llega a Mauricio y nos dice, quiero plata, necesito plata, plata es la solución. A veces se necesita, claro, no lo dudo, pero también es un resultado de un montón de cosas, y antes que inversión y crédito necesitas clientes. Entonces ahí les hacemos un triage donde les decimos funcionalmente en 5 áreas. De manera gratuita te llega el informe en qué está fallando tu negocio en algunas de esas 5 áreas, para que ya tengas algo que te pueda llevar a casa y a trabajar con eso. De esas que apliquen, vamos a escoger 700 para esta primera cohorte. No estamos casados con ningún sector.
pueden ser de cualquier sector. Estamos enfocados en algunas regiones, Bogotá, región metropolitana, evidentemente también por la cercanía del conocimiento que tengo ya de la industria del sector y los clústeres y las pymes, pensando en Cali Valle, porque también hay un tema agro chévere, hay un tema de industria chévere en Cali Valle, vamos a Atlántico, vamos a estar también en Barranquilla, pero bienvenidos todos porque claramente los criterios se están haciendo a medida de que vamos entendiendo cuál es la necesidad del país. Nuestros fundadores en este momento, sobre todo la Hilton Foundation, son muy amplios en entender que Colombia de por sí es un país de mucha gente con una población desplazada enorme, donde han enfrentado y hemos enfrentado muchos problemas y somos población vulnerable, prácticamente todos, de alguna manera, cabezas de familia, madres desplazadas, migrantes, hay de todo. Entonces vamos a trabajar con unos criterios muy hechos a la medida de las necesidades del país. Ahora bien, no vamos a trabajar con digamos como decimos nosotros en Building Markets, el primer billón de personas que están en ese nivel muy de subsistencia y que apenas están ideando un negocio, arrancando, no. Tenemos que trabajar con ese 3.5 billón de población global, ¿no? Al que está arriba de eso, que ya tiene ese negocio probado. Por eso estamos pidiendo algún nivel de facturación para poder saber que eso ya realmente se está vendiendo, que hay producto, hay servicio y que hay apetito en el mercado para eso. Y estamos pidiendo el RUT, porque sí estamos promoviendo la formalidad. Entonces, dentro de eso, el RUT es importante y si, digamos, le faltó INVIMA o algo más, no importa, ahí estamos nosotros para ayudarle, porque si el INVIMA se necesita para exportar, ahí estamos, porque estamos acompañándolos justo en esas cosas. Ahí va a estar Building Markets para ayudarles hasta el 7 de agosto para registrarse. Acuérdense ustedes, registro.buildingmarkets.org. Quedan dentro de los primeros 700, los evalúan y a ellos, a los que terminen siendo bien evaluados, les van a dar todo este apoyo para acceder a mercados internacionales. Para explicarnos todo este gran papayazo para muchas empresas colombianas, tuvimos con nosotros a Carolina Durán, la cabeza de Building Markets en Colombia. Gracias, Carolina, por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, gracias a ustedes. Acuérdense de aplicar pronto, porque a medida que se van llenando los cupos, pues vamos arrancando a trabajar con ustedes. Es mejor empezar desde ya, aplicar ya, no esperarse hasta el 7 de agosto, ya tenemos 350 cupos. Karen, yo cada vez estoy pensando más si uno irse de viaje. Primero, coge uno el carro, costosísimo la gasolina. Y compra un pasaje por bus y también costoso. Sí, Pipe, y todo eso se debe a la subida de los precios de los pasajes por la quiebra de las aerolíneas, que pues ya conocemos y ya hemos hablado aquí en Impacto Económico. La buena noticia es que cada vez las personas están comprando más pasajes de manera digital. La subida de los precios de los pasajes terrestres, todo por la quiebra de las aerolíneas, la nota de Karen. El transporte terrestre es uno de los servicios esenciales más importantes y demandados dentro de la economía colombiana, por su fuerte aporte como método de transporte asequible y su conectividad dinámica entre las regiones del país. Sin embargo, si bien es cierto que siempre se ha tenido como una de las principales formas de moverse entre ciudades, últimamente ha experimentado un cambio que lo ha potenciado aún más. La salida del mercado de diferentes aerolíneas como Ultra y Viva han trastocado diferentes sectores económicos en nuestro país. Hoy en Impacto Económico estamos directamente desde la terminal de transportes de Salitre para averiguar qué efectos ha tenido esto en la economía y por supuesto en el transporte terrestre intermunicipal. Los efectos de la coyuntura vivida en el sector aéreo colombiano se han venido evidenciando paulatinamente en algunas modificaciones asociadas a los costos y a la demanda recibida en cada sector de transporte. La quiebra de estas dos aerolíneas low cost ha hecho que se hayan perdido un total de 63 rutas en oferta. Y esto, por supuesto, ha repercutido en el flujo aéreo, que ha caído un 9% de enero hasta abril. Esto, claramente, también repercute en el bolsillo de las personas, que no tienen el mismo poder adquisitivo para comprar un pasaje aéreo en cualquier otra aerolínea. Eso tuvo un impacto para nosotros, teniendo en cuenta que las aerolíneas que cerraron a principio de año, para nosotros nos fue fundamental ese cierre total de esas empresas, para nosotros tener como esa mayor influencia de pasajeros acá. Para comprender más de este tema, hablamos con Alejandro Zuluaga, cofundador y gerente comercial de Pinbus, una plataforma que permite comparar los diferentes precios de pasajes en las transportadoras. Él nos explicó por qué se ha aumentado la demanda en el transporte terrestre en nuestro país. 6 de cada 10 pasajeros compran un pasaje a través de canales digitales, son rutas que son supremamente digitales, donde sí vimos, digamos que un aumento significativo
por ejemplo, en el caso de Viva Colombia, fue en las rutas desde y hacia Santa Marta, porque ellos tenían una presencia muy fuerte hacia Santa Marta. En el momento en que los pasajeros estaban, digamos que con esa incertidumbre si podían viajar o no viajar, o ya se encontraban en Santa Marta durante la semana que salió la noticia, tuvimos aumentos de más o menos un 15-20% en estas rutas. La quiebra de las aerolíneas Viva Air y Ultra hizo que durante el mes de abril la demanda de tiquetes terrestres aumentara en un 15% y se movilizaran en bus cerca de 9.2 millones de pasajeros, que es un 9,5% más que en 2022. A diferencia de otros sectores que experimentan caídas drásticas en la demanda durante periodos de crisis económicos, el transporte terrestre tiende a mantener una demanda estable, ya que es un servicio de uso diario y necesario para la movilidad de las personas y el comercio. Sin embargo, estas características no los hacen exentos a variaciones por otros factores externos. Sin duda alguna hay muchísimos factores que afectan el acceso al mercado aéreo. Por ejemplo, el alza en los tiquetes, adicionalmente la suma del 19% del IVA al sector turismo, la inflación, entre muchas otras cosas. Todo esto ha hecho que el sector turismo vaya cambiando y se vaya transformando, pero sobre todo que las personas vean en el transporte terrestre una opción viable para sus bolsillos. El valor importante que le generamos a los usuarios es precisamente poder tener una oferta muy amplia de empresas de transporte. Nosotros hoy trabajamos con más de 70 empresas de transporte. Mensualmente vendemos más de 1.300 rutas diferentes, es decir, todas las personas que ingresan a Pinbus compran 1.300 rutas diferentes. Este año vamos a vender más de 1.4 o 1.3 millones de pasajes. Solo en junio superamos los 100.000 pasajes en un solo mes. En definitiva, en estos momentos de variabilidad y escasa oferta asequible en el transporte aéreo, el transporte terrestre intermunicipal se alza como una solución eficiente y de bajo costo que puede ser valorada al momento de emprender un nuevo viaje. Karen, clarísimo para dónde va la inflación y cómo nos está afectando. Pues Pipe, va clarísimo, pero vamos a ver cómo le afecta el fenómeno del niño y cómo termina cerrando a final de año. Y Pipe, ¿cuándo me acompañas a probar la Sexy Burger? Pues, ¿qué tal si repetimos mañana? Sí, así como ustedes también van a repetir Impacto Económico dentro de 8 días, como diría Mauricio, con los temas que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo directamente aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.